Devocional para el día 20 de marzo, Isaías 59, 1 al 10. Tu pecado. Hoy el Señor nos dice en su palabra una advertencia para todo el que, afirmando adorar a Dios, desobedezca sus leyes, pero también alimenta a cuantos se afanan por servirle pese a vivir en tiempos difíciles y peligrosos. Muchos siguen caminando en la apostasía. Al volverle la espalda a su Hacedor, se han alejado de su mano protectora y ahora la angustia los acosa. Su práctica y aprobación de la violencia y el asesinato, la mentira, con mucha facilidad y regularidad, el no compartir el corazón de Dios por lo que era bueno y justo, cada uno simplemente piensa en los términos de su propia ganancia. Tanto la justicia como la verdad son conceptos distantes, y en lugar de justicia se habla de vanidades, en lugar de la verdad se pronuncian mentiras. Nadie habla de lo que es justo, e incluso en los tribunales es raro encontrar a alguien fidedigno o leal. Le han dado la espalda a Dios y ha confiado en alianzas y hasta en ídolos sin vida, en cosas que son una irrealidad, totalmente inútiles. La palabrería que se suscitan no vale nada y los planes que se forjan son acarrearán problemas y perjuicios. El desenfreno de los habitantes y sus inevitables consecuencias deberán recordarnos que tenemos que reprimir los sentimientos e ideas impropios. De otro modo, podríamos acabar cometiendo actos malvados que nos alejarían de Dios. Escasea la justicia, prolifera el delito y la opresión, y las esperanzas de alivio se ven frustradas. En efecto, algo anda muy mal, y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? El problema no radica en los obstáculos mentales que el hombre tiene que superar, ni en sus numerosos problemas, sino en el pecado que le separa de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a confiar en el reino de Dios, pero las naciones de la cristiandad se amparan en arsenales militares y pactos políticos. De hecho, algunas son las mayores productores mundiales de armamento. Al basar sus expectativas de un futuro seguro en iniciativas e instituciones humanas, la cristiandad también confía en una irrealidad. La idolatría y la falta de honradez no pueden originar una sociedad próspera y hacen que los infieles cosechen los problemas que ellos mismos han sembrado. Desde que se conciben hasta que se conllevan a cabo, las intrigas no dan ningún fruto que valga la pena. Sus ideas erróneas solo los perjudican. Muchos se equivocan al pensar que eso resolverá los problemas por la fuerza y con ello revela su impiedad, pues poco le importa que muchos de sus víctimas sean inocentes, ni que entre ellas haya siervos verdaderos de Dios. Miremos y escuchemos la radio o la televisión, nos muestra un proceder de perversión, pues es el único que consideran práctico sus dirigentes, quienes con manifiesta hipocresía hablan de paz mientras cometen injusticias, puesto que no abandonan esa táctica, nunca alcanzarán la paz verdadera. Hoy seguimos viendo que sus manos como sus pies han sido entregadas al pecado. Sus decisiones y las consecuencias de ellas son claras. Sus veredas torcidas nunca los guiarán en el camino de la paz, entendiéndose paz en todo el sentido de paz. A la luz de todo este pecado es increíble que la gente todavía crea que el problema se encuentra en Dios y no en ellos mismos. El problema no se encuentra en el poder de Dios ni en su conocimiento o en su interés. El Señor sigue siendo el Dios de la salvación. Es el oidor de las oraciones y como tal escucha las súplicas de sus siervos fieles. Sin embargo, no bendice a pecadores. El culpable de haberse distanciado de Dios es el pueblo y su propia maldad lleva a Dios a ocultar su rostro de ellos. A pesar del rechazo de la gente, el poder del Señor para actuar por su salvación y para escucharlos no es disminuido. Dios no abandona a sus hijos. Se alejan a sí mismos de Él por su maldad y su omnipotencia para salvar tampoco es disminuida debido al rechazo de la gente. El pecado ofende a nuestro Dios santo y nos separa de Él, debido a que Él es santo. No puede pasar por alto, disculpar ni tolerar el pecado como si no importara. El pecado separa a la gente de Dios, forma un muro que aísla a Dios de la gente que Él ama. No nos cabe duda que por esta larga lista de pecados despreciables provoca la ira de Dios y lo obliga a mirar hacia otro lado. La gente que muere con pecados sin perdonar se aparta para siempre de Él. Dios quiere que vivan con Él para siempre, pero no puede llevarlos ante su santa presencia a menos que sean limpios de sus pecados. ¿Ha confesado sus pecados a Dios, permitiéndole que lo limpie de ellos? El Señor puede salvarlo si usted se vuelve a Él.
El pecado llena el vacío dejado cuando la verdad de Dios ya no satura nuestras vidas. Solo Dios puede derrotar el pecado. El pecado nos separa de tener una comunión con Dios, porque por lo menos en lo que concierne a nuestro pecado ya no pensamos como Dios lo hace. El pecado nos separa de las bendiciones de Dios, porque por lo menos en el punto de nuestro pecado ya no estamos confiando en Dios y dependiendo de Él. El pecado nos separa de algunos de los beneficios del amor de Dios, incluso como el hijo pródigo seguía siendo amado por su padre, pero no disfrutaba de los beneficios de ese amor cuando estaba en pecado. El pecado nos separa en ciertas maneras de la protección de Dios, porque Él permitirá que lleguen pruebas a nuestra vida para corregirnos. Debido a que no se tiene ningún interés en la justicia, Dios no nos bendice con ellas. Recuerda la palabra, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué tan fácil es culpar a todos por nuestros problemas, menos a nuestras propias iniquidades? Seremos capaces de culpar primero a Dios antes de aceptar que el problema está en nosotros mismos. Negaremos quién es Dios antes de ver que el problema está en nosotros. Ahora, habiéndose entregado a la oscuridad, cuando quieren la luz no se encuentra ahí. Cuando tú siempre tienes la luz a la cual acudir, la oscuridad se siente divertida, misteriosa, y te sientes aventurero. Pero cuando la luz es quitada, nos desesperamos en la oscuridad. Ahora, ¿entiendes por qué el pueblo ya no siente el rostro del Señor brillando sobre ellos? Es su pecado, no la incapacidad de Dios para escuchar o la falta de interés en escucharlos. El grito de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras Jesús estuvo en el lugar de los pecadores culpables, había una manera en la que el rostro de Dios el Padre estaba oculto de él. No en el sentido último y absoluto, pero de cierta manera. Pero eso fue por nuestros pecados, no por los suyos. La gente no utiliza la palabra de Dios como lámpara para sus pies y luz para su vereda. Debido a ello, la oscuridad parece invadirlo todo. En pleno mediodía andan a tientas como si fuera de noche. Es como si estuvieran muertos. En su anhelo de encontrar alivio, aúllan como osos hambrientos o heridos, y algunos gimen lastimeramente cual palomas solitarias. Qué imagen elocuente tenemos al ver a ese pueblo en la oscuridad, lo cual describe la situación de una persona que no tiene una relación personal con Dios. Y hay muchas personas hoy necesitan confesar que han estado fingiendo y que desean comenzar a vivir una realidad aceptando al Señor Jesucristo como Salvador. Si muchos que profesan exteriormente ser cristianos adoptaran esta actitud, se produciría una renovación espiritual en el cristianismo. Ciegos con respecto a las cosas espirituales. La gente misma sabe que están inmersos en la maldad. Los dones del Espíritu están muy alejados de sus vidas. La equidad escapa totalmente a ellos. Si se reconoce este hecho y se actúa, puede ser el primer paso en el proceso del arrepentimiento. Nuestras confesiones a Dios tendrían que ser específicas y además nuestros pecados deberían ser repudiados. Cada pecado debería ser confesado privadamente a Dios. Por eso, evaluemos cómo estamos con respecto a Dios antes de culparlo a Él de lo que está sucediendo. Miremos cuál es nuestro proceder y cuál ha sido el proceder de Dios en nuestra vida. Padre amado, nos debería doler tanto el corazón, Señor, porque tu palabra nos muestra una radiografía, un diagnóstico exacto, Señor, de lo que estamos viviendo. Papito Dios, hoy tú nos muestras el camino, Señor, pero pocos quieren seguirlo. Tú nos muestras, Señor, la salida, pero están contentos donde están, Señor. Por eso hoy humildemente, Señor, clamo por este mundo, Señor. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, Señor. Papito Dios, masacres, violaciones y tantas iniquidades, Señor. Unos culpables por acción y otros culpables por omisión, Señor. Hoy en día se nos hace tan común, Señor, estos pecados que ya ni siquiera sentimos nada por ellos, Señor.
como si nuestra conciencia se hubieran entenebrecido, Señor. Por eso, Papito Dios, hoy te pido, Señor, que nos sigas exhortando, Señor, que nos sigas llamando, Señor. Papito Dios, nunca había habido tanto llamamiento, Señor Padre misericordioso, para volvernos a ti, Señor. Pero como tú le dijiste a Moisés, el corazón sigue duro, Señor. Todos esos faraones, Señor, siguen con ese corazón de piedra, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, por un corazón de carne, Señor Padre Santo. Papito Dios, y a pesar de todas estas cosas, nos venimos y nos presentamos a ti, Señor Padre misericordioso. A veces, Señor, somos como dálmatas, Señor, que hemos salpicado tanto nuestra vestidura, Señor Padre misericordioso. Pero gracias, Señor, porque sabemos a quién debemos venir, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tu mano, Señor. Por eso hoy entendemos porque hablas del remanente, Señor, de estar firme, Señor, de estar como ese ejército, Señor. Y tú dices, Señor, que el que se mantenga firme hasta lo último, Señor, será el que recibirá la corona. Gracias, Padre bueno, porque queremos, Señor, ser de los que nos mantenemos firmes, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor. No permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Padre amado, y que cada día, Señor, podamos voltear a mirar, Señor, venir a la cruz, Señor, y reconocer, Señor, que en nuestro caminar, Señor, se nos manchan las vestiduras, Señor, que nuestro corazón se mancha, Señor. Muchas veces nuestra mente, Señor, duda, Padre misericordioso. Tenemos bajones, Señor, pero ahí está tu palabra, ahí estás tú, Señor, ahí está el amor de tu Hijo, pero sobre todo está la guía del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo y mucha reflexión en este tiempo.